Yes, estamos de regreso con más información. En esta oportunidad nos acompaña Jorge Iglesias Blois, él es analista en educación. Buenos días, Jorge, bienvenido a Radio Panamá. Jorge, la noticia que veía hoy en los periódicos desde muy temprano y en diferentes medios de información era que hay niños de tercer grado que no saben leer, que no aprendieron a leer. ¿Qué panorama nos brindas tú sobre esta realidad que es lamentable, ¿no? En tercer grado sin saber leer. Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Definitivamente este rezago educativo y esta falencia del sistema la estamos viviendo desde hace muchas décadas, no es algo nuevo. Definitivamente, y lo que marcan las pruebas estandarizadas que se han estado realizando y las evaluaciones diagnósticas que ha realizado el Ministerio de Educación post pandemia, este año lectivo 2022, es que se agudizó esta brecha y se creció esa diferencia que existe inclusive entre estudiantes tal vez de provincias centrales con estudiantes de la comarca, y parecía que tuviéramos varios diferentes sistemas educativos en un solo país. ¿Y por qué lo digo? Porque, por ejemplo, en la comarca estamos hablando de que este porcentaje de estudiantes que en tercer grado no comprenden lo que leen es casi más del 80-90%. Pero de todas formas, a nivel nacional, estamos hablando de que más de la mitad de los estudiantes no comprenden lo que leen en tercer grado. ¿Qué tenemos que prestar atención con estas evaluaciones que estamos recibiendo? Como dije, desde hace varios años, el estudio, por ejemplo, ERCE 2019 marcaba que 6 de cada 10 estudiantes no comprenden lo que leen y que 7 de cada 10 en matemáticas tampoco alcanzan el mínimo de comprensión en esta asignatura, y definitivamente es ahí donde nos llama la atención de que pareciera que no hemos cambiado la forma en la que se da educación en nuestro país o la manera en la que las clases tienen que ser con mayor innovación, sobre todo en un momento en donde lo vivo con mis primos, lo vivo con jóvenes que me dicen, oye, es que a mí no me, ya yo le perdí el interés a las clases, pero seguimos teniendo un sistema educativo del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI, que no ha habido una manera de poder La transición. hacer transversal el método de aprendizaje y de enseñanza, y es por eso que definitivamente las cuatro patas de la educación, que si lo vemos la educación como una mesa y sus cuatro patas, los docentes, directivos y Meduca, los padres de familia y estudiantes, si cada uno no hace su responsabilidad y asume su cuota de 25%, la mesa se va a caer. Una sola pata, con que una sola pata no funcione, se va a caer. Y es por esto que también nos llama la atención la cantidad importante de padres de familia, estudiantes y docentes que están pidiendo también apoyo a nivel psicológico a través de los gabinetes psicopedagógicos, porque también están diciendo de manera muy fuerte de que la pandemia también les afectó emocionalmente y que hay que atender por un lado esto. Yo sí pienso que, por ejemplo, para el tema de los estudiantes y para el tema de los padres de familia, tenemos que empezar a creer en la autodidaxia, en el autoconocimiento. Tenemos que empezar a que en los mismos hogares se empiece a trabajar con el estudiante desde la familia en lo que se quiere lograr. Y que no solamente esa responsabilidad del docente cuando va al aula de clase de 8 a 2 o de 8 a 3, o a veces estamos teniendo horarios mucho más cortos, de que esa responsabilidad del docente es lo que el estudiante tiene que aprender. Hoy día la educación cambió, hay cursos, yo conozco jóvenes de 14, 15 años que están tomando cursos en universidades de afuera gratuitamente, y que ahí está el interés del estudiante, donde el querer aprender va mucho más allá de un horario definido de clases. Y con respecto a los docentes, el Ministerio de Educación tiene que empezar a hacer de manera obligatoria las capacitaciones, tienen que empezar a hacer tiene que empezar a poder aplicar lo que tenemos, porque Panamá, por ejemplo, en este momento tiene un programa muy bueno, pero con poca aplicación de parte del gremio docente o de los docentes. El programa de recuperación de aprendizaje, que es justamente lo que necesitamos en este momento. Sin embargo, cuando vamos a la práctica, podemos tener los mejores programas del mundo, pero si nuestros docentes no lo aplican, no lo llevan a las aulas,
realmente no estamos viendo y visibilizando y palpando estas inversiones, que es lo más importante. Oiga, y conversaba con la ministra sobre todo estos días, me hablaba de que están tratando de igualar el proceso, de igualar el proceso, pero veo que hablan, se habla y no se actúa y los niños siguen perdiendo tiempo, sigue Sí. ese desbalance en la educación. Y importante con lo que mencionas, es lo que también he comentado desde hace muchos meses, y es que todas las escuelas del país en este momento, todas las aulas son aulas multigrado, porque tenemos en un solo grado estudiantes de diferentes niveles, estudiantes que por primera vez están yendo al aula de clase en tercer grado y que un primer y segundo grado lo dieron virtual. Y con lo complejo que ha sido la pandemia, primero que hay que reconocerlo, vivimos una pandemia, estuvimos en una situación que pues histórica para esta generación, que tuvo que enfrentarlo con muchísimos retos, pero lo que no podemos seguir negociando es el derecho a la educación, que estamos negando a muchos estudiantes a diferentes regiones educativas, y que nosotros tenemos hoy la responsabilidad, primero, de volver a las aulas, de apoyar este retorno, pero que, como bien dices tú, ese rezago educativo que tenemos en todo el sistema también se debe a que justamente ha hecho falta la recuperación de aprendizajes y la aplicación de estas nuevas metodologías, para que en el aula de clases los estudiantes, por ejemplo, que no estuvieron en un primer y segundo grado presencial, hoy puedan llegar a un tercer grado, puedan nivelar sus aprendizajes con otros estudiantes que puedan estar un poco más avanzados y seguir la ruta del camino. Esto también tiene que ver y está muy estrechamente ligado con el tema del currículum, que también tenemos que atender. Yo creo que, ya que estamos hablando de educación, es importante atender los retos que tiene el sistema, descentralizar el sistema, hablar de capacitación docente permanente y obligatoria. En todos los trabajos del mundo se nos pide formación constante, se nos pide seguir preparándonos, se nos pide seguir aplicando las nuevas metodologías. Y muchas profesiones a lo largo de la historia, cuando van saliendo unas herramientas, se van aplicando y se van utilizando, mientras que pareciera que a veces no pedimos para que para todos los docentes, para el 100% de los docentes, se trabajen en las nuevas metodologías y se trabaje con las nuevas metodologías. Y por último, también hablar de innovar la malla curricular, y que permanentemente Panamá pueda establecer en su currículum, en sus derechos fundamentales de aprendizaje, lo que hoy el mundo laboral está exigiendo. Estamos graduando estudiantes que no tienen las herramientas para entrar al mercado laboral, y que ni siquiera se les está preparando para estudiar las carreras que hoy día se están exigiendo en el mundo laboral y se están necesitando en las carreras que demandan mayor cantidad de empleos. Bien, vamos entonces a estar pendientes de esa evaluación. Ahora, ¿cuál sería la recomendación que usted haría a futuro? ¿Qué debemos hacer para por lo menos intentar recuperar el tiempo? Usted hablaba de casa, pero en casa las personas de ser autodidacta, uno ve a los niños viendo TikTok, viendo Instagram. ¿Cómo lograr esa lucha? Así es. Lo primero es que hay que seguir evaluando. Eso es lo más importante. En este momento he tenido la oportunidad estoy investigando en educación, estoy haciendo un estudio que podré presentarles más adelante, pero lo más importante para poder que Panamá investigue en este tema, para que podamos dar resultados concretos con base científica en esto, es que sigamos evaluando, que sigamos teniendo data, y que pueda el país saber con transparencia qué es lo que sucede en la aula de clase. Y lo estamos viendo, lo dio la prueba ERSO 2019 y lo están dando las pruebas diagnósticas que ha realizado el ministerio en este primer trimestre, y que ya anunciaron que lo van a seguir haciendo. Así que es importante seguir difundiendo estos resultados, porque más que llamarnos a una tristeza que definitivamente nos embarga los resultados tan lamentables. Hablaban de que el 90% de los estudiantes de 15 años están alcanzando el nivel mínimo académico producto de la pandemia. Más que estas cifras nos están hablando tan duramente, es poder entender que el cambio, que la reforma educativa que tenemos tanto tiempo hablando, y que el último intento hace más de 50 años no se pudo hacer, tenemos que hacerlo. Cada mes, cada año,
que nos rezagamos en cuanto a reforma educativa, a innovación del sistema educativo, estamos culpando y estamos cerrando oportunidades a todas las generaciones que están y que vienen, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, a todos los estudiantes que forman parte del sistema, le estamos negando mayores oportunidades a medida de que no podamos hacer reformas profundas en el sistema educativo. Y con respecto a los hogares, que definitivamente, como comenté, hay una responsabilidad y hay un rol importante que asumir. No podemos dejar a que los estudiantes se enfrenten solos al sistema, a un sistema que está desfasado, a un sistema que no les está enseñando ni siquiera lo que el mundo laboral exige y que por otro lado, para ellos muchas veces ni siquiera es atractivo. Hay encuestas que lo dicen, los estudiantes hoy día sienten que no aprenden en el aula de clase porque la metodología de enseñanza ha cambiado, porque las herramientas que se utilizan ha cambiado, porque la computadora, la tablet o el celular hoy día es una herramienta y la educación híbrida no es algo que va a desaparecer. Hoy día se van a tener que utilizar otras herramientas tecnológicas acompañado de lo que se da en el aula. Así que aquí la responsabilidad, como bien decía, de toda la comunidad educativa es fundamental, que cada uno asuma su rol, que los docentes puedan innovar en la enseñanza pedagógica, que los estudiantes puedan también utilizar esas herramientas que tienen y poder en la autodidaxia que comentaba en el principio de la entrevista, si puedan ser más autodidactas y podamos nosotros, sobre todo los estudiantes que están en los últimos grados, entender que hay muchas herramientas que se tienen que utilizar, a los padres acompañar a sus hijos y a los directores y al Ministerio de Educación definitivamente garantizarles, por ejemplo, temas de infraestructura, temas de contenido curricular actualizado y la actualización constante que requieren los materiales que se entregan hoy en las aulas de clase. Muchas gracias por tu análisis, Jorge Blois, sobre el tema de la educación. Seguimos con más información. Bien, y vamos ahora con González.